Pero ¿cuántos de aquellos que ya conocen al Señor y que vienen transitando un tiempo con el Señor pueden decir que en algún momento de sus vidas sintieron a Dios hablándoles de manera personal? ¿Cuántos pueden decir que Dios les habló? Un montón. Es algo especial, ¿no? Ahora, qué difícil es cuando hay silencio de parte de Dios. No sé si también lo han experimentado eso, que uno va ahora, le pide, le clama, le llora y hay un silencio así. Hay silencio, ¿no? Silencio. Ni el ventilador. Nada se escucha. ¿Le ha pasado también así? Y uno se pregunta qué pasó, ¿no? Porque si yo estaba bien con el Señor y ahora de repente hay un silencio tremendo, Dios, hablame de alguna manera, mostrame. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante que viene conectado a todo lo que venimos compartiendo y hablando en este tiempo. Pero quiero hacerles otra pregunta antes de compartir. ¿Alguna vez, en esas veces que Dios vino y te habló, cambió tu realidad de alguna manera? ¿Cuántos pueden decir que sí, que le cambió la realidad? Amén. Entonces ustedes van a estar de acuerdo con esto que yo quiero compartir hoy. Así es que esto... más allá de la realidad, ¿sí? Porque a veces nosotros nos limitamos a lo que nuestros ojos pueden ver en el mundo natural, nos limitamos a lo que nuestros oídos están escuchando en el ámbito en el cual nos movemos, familiar, laboral, aún en la facultad, en el colegio. Escuchamos cosas, ¿no? Constantemente. Ni hablar de los medios de comunicación que nos están bombardeando constantemente con la realidad de lo que nuestros ojos ven, de las cosas que pasan, de lo que nuestros oídos escuchan. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Entonces nosotros ante esta realidad vemos por dónde ir, qué hacer, cómo vivir. Entonces, en base a esa realidad que nos rodea, nosotros estamos contentos o tristes, como que reaccionamos a esa realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Hoy vamos a descubrir, y creo que la mayoría que estamos acá vamos a coincidir, que la realidad, en verdad, no es la realidad. Que la realidad puede cambiar. Por eso quiero que veamos esto. Y podamos leer ahí en 2 Reyes, capítulo 13, versículo 15. Una historia de un rey de Israel que está registrada en el Antiguo Testamento. Por eso el libro se llama 2 Reyes, porque relata la historia de los reyes de Israel. Y entre todos esos reyes, que está contando la historia, aparece un rey que va a consultar al profeta Eliseo, estando Eliseo enfermo de muerte, tirado en la cama. Este rey, que se llama Joás, le va a consultar. Y vamos a leer un poquitito ahí lo que Eliseo le responde a este rey cuando le viene a consultar y estaba rodeado por el ejército de Siria, que lo venía a conquistar, a destruir. Ya Siria había ganado varias ciudades al padre de Joás, había tomado posesión de la tierra del padre, que también fue rey, y no se lo podía sacar de encima. Y cada vez peor, y la presión era cada vez más fuerte, el temor era cada vez más, y no había forma ni había escapatoria de ninguna clase. Entonces Joás le fue a consultar a Eliseo y Eliseo le dice: toma un arco y unas saetas, flechas. Tomó entonces un arco y unas saetas, unas flechas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo también sus manos sobre las manos del rey.
y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo, Eliseo, tira. Estaba ahí, ¿no? Como apuntando, y ahí Eliseo le dice, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¡Wow! ¿No? Era lo que quería escuchar el rey Joás, evidentemente. Situaciones que ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy, siglo XXI, año 2218? No, 2018. Nos fuimos al pasto. ¿Qué tiene que ver esto del...? Algunos dicen, ya dije Segunda Reyes y no entendieron. Joás, Eliseo, ¿quiénes son? Pero sin embargo tiene un paralelismo y tiene algo que nosotros podemos aprovechar hoy para nuestras vidas. Esta historia que estamos leyendo en parte. Joás, el rey de Israel, o sea, la principal persona del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, viene al profeta Eliseo. Eliseo estaba prácticamente muerto porque estaba enfermo, tirado en una cama postrado. Y viene desesperado Joás, llorando, para pedir una palabra de parte de Dios que le diga qué va a pasar con estos sirios que nos vienen a invadir. Y entonces el moribundo profeta le da esas instrucciones que leímos. Agarra un arco, una flecha. Viste que a veces vos querés escuchar las cosas más simples. Y viste que te dan vueltas, te dicen, no, pero fíjate, y vos decís, no, pero decime que va. No, calmate. Verán. Pues esto de orar y de buscar de Dios y hay que leer la Biblia, yo quiero una respuesta ahora para lo que me está pasando. Bueno, sin embargo, evidentemente Joás tuvo paciencia e hizo todo lo que le dijo el viejo profeta moribundo, y agarró el arco, agarró las flechas y le dice abrí la ventana y tirá la flecha, y tiró la flecha, y ahí le da la palabra, ¿no? Esta que leímos. Herirás a los sirios en Afec. Afec es un lugar, como un pueblo, hasta consumirlos, lo vas a destruir. Después vamos a ver un poquitito más la historia, le pide otra cosa más que haga. No sé si lo puse acá yo. No. Le pide otra cosa más que haga, que agarre otras flechas y golpee el piso. Y él lo golpeó 3 veces. Y el profeta Eliseo enojado le dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, Dios te hubiera dado una victoria total sobre los sirios. Pero como golpeaste 3 veces te va a dar victoria, pero no va a ser total. Y yo pensaba en este pasaje que estamos leyendo y pensaba en todos nosotros, nuestras luchas. ¿Cuántos de los que están acá están en luchas, en pruebas? Seguramente que todos. Están en batallas, batallando, luchando, ¿o no? Y hay veces que la batalla es tan dura y las cosas son tan difíciles y la realidad es tan oprimente que no podemos salir de eso. Y nos lleva a experimentar esto que experimentó el rey de Israel, Joás. Amargura, tristeza, temor, llanto. Siria simboliza eso para nosotros. Nuestro enemigo, nuestros temores, nuestros límites. Siria le decía a Israel hasta dónde podía ir y hasta dónde no podía ir, porque lo habían sitiado. ¿Saben lo que es sitiar? Es rodear y no dejar salir, no dejar pasar. Israel tenía que pedir permiso al enemigo para poder hacer algo. Estaba rodeado y no podía salir. Pero cuando vamos al Señor, como fue Joás, encontramos palabra de Dios, como lo que yo pregunté hoy, y
y la palabra justa para pararnos sobre esa palabra y enfrentar lo que haya que enfrentar y lo que haya de venir. Y obtener finalmente la victoria sobre nuestro enemigo, sobre nuestros temores, sobre nuestros límites. Lo primero que hizo Joás, y es lo que yo quiero que saquemos como algunos principios para nosotros, tenemos que ir en búsqueda de esa palabra profética. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a ir si no es al Señor? Ahí dice que estaba Eliseo enfermo, volvemos a leer, de enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y las saetas. Tomó él entonces su arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, como simbolizando también de alguna manera la cobertura espiritual para lo que él va a hacer. Y dijo: abre la ventana que da al oriente, donde estaba Siria. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y esto es muy importante. La primera flecha significa lo que Dios va a hacer. Fíjense que hay dos cosas que dice el texto que leímos. Dos veces dice saeta de salvación de Jehová, dice primero, ¿no? Saeta de salvación de Jehová. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios lo va a hacer, porque es de Dios. Saeta de salvación de Dios. Y la segunda vez que menciona la palabra saeta dice salvación contra Siria, o sea, específicamente contra el enemigo que estaba enfrentando y que estaba luchando Joás, el rey de Israel, y todo el pueblo de Israel. ¿Me siguen hasta ahí, hermanos? Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es esto: que la primera flecha significa que Dios lo va a hacer. Y en realidad, como dijimos hoy, a veces nosotros decimos: Dios hace esto, hace el otro, obra acá, obra allá, ayúdame, bendecime, saname, como cantábamos recién. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que saber, mis hermanos: que Dios ya hizo todo en Cristo. Amén. Él ya hizo todo a través de Cristo. Cristo logró la victoria para nosotros. Ya está declarada. La primera palabra profética de la cual nosotros nos tenemos que agarrar ya está dicha. ¿Saben cuál fue? Cuando Jesús, clavado en la cruz, dice: consumado es, hecho está. Ya lo hice. Dios trajo salvación, sanidad, restauración, liberación a través de Cristo. Entonces yo te pregunto: ¿qué lucha estás enfrentando? ¿Qué batalla estás enfrentando? ¿Cuál es tu problema que no podés salir adelante? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus miedos, tus temores? ¿Cuáles son tus límites que no los podés superar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir en búsqueda de esa palabra que ya está dicha. Pero no es solamente una palabra para declararla ingenuamente, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos decimos eso. Pero hay una palabra que Dios te bajó para vos, en la cual vos te podés parar para enfrentar lo que tenés que enfrentar. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu pieza, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde está verdaderamente nuestra victoria? Es necesario que nosotros vayamos al Señor. Hermanos, amigos, visitas, gente, personas.
Tenemos que recurrir a Dios porque sin Dios no podemos enfrentar la vida en este mundo, en este planeta. Sin Dios no podemos. Vos te sentirás fuerte si sos joven y emprendedor y de alguna manera te salen las cosas bien y hasta ahora nunca te pasó nada grave. Te felicito, bárbaro. Pero quiero darte una noticia. En algún momento vas a tener que enfrentar una prueba, una dificultad, una lucha a la cual no le vas a poder hacer frente con tu fuerza. Porque no fuimos diseñados para vivir solos, lejos de Dios. Aquellos que conocemos al Señor y nos hemos acercado a Él en alguna medida, ¿no les pasa, hermanos, que cuando toman distancia de Dios se sienten horribles? ¿No les pasa eso? Que se sienten mal, que no se sienten bien, que sienten que hay un vacío, una oscuridad tremenda cuando tomamos distancia de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Dios en oración, en ayuno. Este miércoles que pasó, nos pusimos de acuerdo ahí con los hermanos que fueron de retomar otra vez y comenzar a ayunar los miércoles. Para batallar, para todas estas cosas. Necesitamos orar, ayunar, buscar de Dios para que eso que cantábamos hoy, de que haya un cambio en nuestras vidas, cambia mi vida, transfórmame, sáname, sálvame. Pero necesitamos buscarlo a Dios. Necesitamos ir a Él, como hizo el rey Joás. Él fue a buscar al profeta, pero en realidad fue a buscar de Dios una palabra. Es necesario que vayamos al Señor. Es ahí donde tenemos nuestra victoria. Es ahí, en la presencia del Señor, donde encontramos paz, consuelo. Vieron que a veces nos ponemos mal por las situaciones que estamos viviendo y siempre buscamos a alguien con quien hablar, ¿no? ¿Cuántos hacen eso? Hay algunos que no, que se tragan todo, se callan todo y se la arreglan solos, pero la mayoría de las personas necesitan, cuando están mal, hablar con alguien. ¿Cuántos son así, que necesitan hablar con alguien? Y enseguida mandamos un mensaje, nos llamamos a alguien, buscamos a alguien. Y está bueno eso, como hizo Juan, fue a buscar al profeta Samuel. ¿Ven? Solos no podemos. No podés solo. Hoy lo dijo Belén, cuando estaba dirigiendo, que si buscamos al Señor también tenemos que buscar a su iglesia, a su cuerpo. Necesitamos de los hermanos. Necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos hable, que alguien nos ore. Alguien con quien compartir. Amén. Nos necesitamos unos a otros. Jesús, cuando tenía que enfrentar la muerte, ¿se acuerdan? Jesús, estoy hablando, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando tuvo que enfrentar la muerte, no lo hizo solo. Se agarró a sus discípulos y se los llevó a un monte a orar. No importa que los discípulos se durmieron, ¿viste? A veces vos que vas a buscar para que te ayude, te está escuchando y se está durmiendo, ¿viste? Porque por ahí en la madrugada y vos ves que el WhatsApp no respondió más. Y dice, última hora conectado, hace media hora atrás. ¿Viste? Vos si estás esperando la respuesta, le estoy contando algo grave, no me responde. Bueno, a Jesús le pasó lo mismo, no le respondían los WhatsApp, los muchachos se habían quedado dormidos, pero él fue y oró una vez. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que oró Jesús, que le pedía al Padre? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué oraba? Pase de mí esta copa, se refería a la muerte. Jesús oraba, se llevó a los discípulos para que lo acompañaran en ese momento de tanto sufrimiento. Dice que era tanto el clamor de Jesús al Padre en oración que el sudor era gotas de sangre. La presión que él tendría sobre su vida era tremenda. Pero sin embargo él fue a orar y lo hizo acompañado. Y dice que vino la tercera vez y les dijo, muchachos, duerman ya, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido
he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Quién le dijo eso último a Jesús? Hermanos, ¿quién le dijo eso último a Jesús? El Padre. Mira, la tercera vez que me venía a hablar, pero vos ya sabés lo que viene. Vas a ser entregado en manos de hombres pecadores y vas a morir en la cruz. Y entonces Jesús, en esa palabra, se levantó, le dijo: muchachos, no es más, ya está, vamos a enfrentar lo que haya que enfrentar. Independientemente de que no haya sido la respuesta a la oración de Jesús, porque Jesús pedía: pasa de mí esta copa, o sea, que pase de largo esta situación, no quiero enfrentar la muerte. No fue la respuesta del Padre lo que Jesús le pedía, pero ¿qué recibió Jesús? Una palabra. Entonces, mi hermano, eso te da paz, te da fortaleza, te da seguridad, aunque tengas que enfrentar la peor tormenta de tu vida, aunque tengas que enfrentar la misma muerte, lo vas a hacer sin temor, sin miedo, sin límites. ¿Por qué? Porque Dios te lo mostró, porque Dios te lo dijo. Y si Dios te lo dijo, Dios te lo mostró, Dios va a estar con vos. Necesitamos buscar al Señor que nos hable para seguir en el camino. Mi hermano, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás escuchándolo? ¿Estás viendo lo que Él quiere para tu vida? Si no es así, entiendo que estés quizás frío, distante, que estés mal por diferentes circunstancias, pero una de las cosas maravillosas que logró Jesús en la cruz es que si vos, en el lugar donde estés y en el momento en que te encuentres, doblás tu rodilla y le pedís al Señor en oración, el Señor te responde. ¿Es así o no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos muchas veces? ¿Por qué no lo hacemos? Y cuesta, pastor, cuesta. La carne es débil. Y alguno dijo por ahí: no será tan débil si siempre me gana. Era para reírse. La cuestión es que, digamos la verdad, sincerémonos, estamos familia. La verdad es que muchas veces no queremos pagar el precio de dejar nuestra comodidad para ir en búsqueda de Dios. La verdad no es que no podemos, porque aquel que cree, dice la Biblia, todo le es posible. No, pero yo no puedo. Decir la verdad, no querés pagar ese precio. No te engañes a vos mismo, porque nos engañamos a nosotros mismos. Dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y vos podés decir: no, me endurecí, me enfrié, estoy mal, estoy enojado, estoy en pecado y no quiero enfrentarme a los hermanos, no quiero enfrentarme a las situaciones que tengo que resolver, pero quiero de Dios. Bueno, entonces todo lo anterior tenés que ponerlo sobre la mesa y enfrentarte a todo eso. Hermanos, digamos la verdad. Sí, nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta? Porque la carne no quiere y la carne nos tira a hacer lo que ella quiere. Entonces estamos más de acuerdo con la carne que con el Señor. Porque el Señor dice que el que viene a Él no lo rechaza. Y más si vamos en el nombre de su Hijo Jesús, que murió en la cruz por Él. Entonces, paguemos el precio. Estemos dispuestos. Dejemos, como decía también Belén hoy, que el Espíritu nos mueva, que el Espíritu nos lleve. Bajemos la guardia de la defensa en contra de lo indefendible. No podemos plantearle nada a Dios que Dios no pueda resolver. Porque a veces contamos las cosas como si pareciera que Dios no puede con mi problema. No, sí puede Dios. El tema es que vos querés, y ahí viene lo segundo. No se refiere a la estatura de esto. Y volvió, dice ahí, 2 Reyes 3, 18, 19, y le volvió a decir:
toma las saetas, las flechas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y esto de no quedarse corto tiene que ver con nuestra parte, ¿sí? La segunda flecha significa la parte nuestra en la victoria. Cristo nos da la victoria, pero nosotros tenemos que pelear, ¿ok? Porque sería fácil quedarnos en casa tirados en el sillón, mirando tele y que Cristo haga todo. Y nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y vamos a pelear. El rey de Siria recibió la palabra, los derrotarás, bueno, 3 veces, pero lo va a derrotar. Ustedes imagínense que el rey de Siria con todo su ejército se hubiera quedado en sus casas diciendo, qué bendición, Dios va a derrotar a los sirios, qué bendición, el Señor nos va a salvar. Y se whatsappean todos y nos publican la palabra profética que recibimos este año. El Señor salvará a su pueblo, aleluya, gloria a Dios. Y que todos se queden en su casa y no vayan a pelear. ¿Qué iba a pasar? Los sirios iban a venir y no quedaba nada del pueblo de Israel. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Ir a la batalla, ir a pelear. Hermano, hay que levantarse y pelear. No te quedes dormido, no te quedes corto. Dice que todo lo que es nacido de Dios, dice Juan 5:4, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay mucha palabra de Dios, hay muchas cosas que Dios dijo y está diciendo en este tiempo, como vengo predicando, vengo hablando desde diciembre, que el Señor nos está guiando en un nuevo camino, nuestros pies por sendas de paz, ¿se acuerdan? Que el Señor va a poner el querer como el hacer por la buena voluntad de Él. ¿Y qué estás haciendo con esas palabras que recibís? Recibimos la palabra de que Dios lo va a hacer a través de su pueblo, no individualmente de a uno, sino con todos nosotros lo va a hacer. Porque somos pueblo, somos uno en el Señor. Y no hay diferencia de griego, judío, hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todas las diferencias que había entre nosotros como seres humanos fueron borradas por el Señor y ahora somos uno. Tenemos una sola identidad que es Cristo. No nos identificamos con ninguna otra cosa en esta tierra que no sea Cristo. Amén. ¿Qué estás haciendo con todas esas palabras? ¿Qué estás haciendo con la palabra que compartimos hace un par de domingos atrás sobre la sanidad que el Señor está enviando a su pueblo? ¿Qué estás haciendo con la palabra que recibimos el domingo pasado sobre liberación? El Señor nos está liberando de todas nuestras ataduras. Quitá las ataduras de tu cuello, soltalas, cortá las cadenas que te están atando y no te dejan avanzar, no te dejan correr al Señor, cortalas. Hay que tomarlas esas palabras y aplicarlas a la vida. Hermano, yo no predico al aire, yo no predico a la razón, yo predico al corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces tomá la palabra de Dios y confesala, decila, hablala, creela, vivila, experimentala, pararte sobre esa palabra y hacela. Y el Señor se va a glorificar. Golpear las flechas en el piso significaba hasta dónde iba a llegar la victoria del pueblo de Israel. ¿Y hasta dónde vas a llegar vos? ¿Hasta dónde vas a golpear? ¿Ya te entregaste? ¿Golpeaste un par de veces tímidamente y te quedaste ahí y dijiste, bueno, a ver qué pasa? ¿Estás probando? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Perdona que hable así, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás esperando a ver que pase algo? ¿Sabés qué? En el cielo Dios está esperando que vos hagas algo. Que vos golpees, que vos te atrevas, que seas un atrevido y des pasos de fe en donde la realidad dice que no se puede. Y que empieces a creerle al Señor. Y empieces a creer esa palabra que Él te dio. Y quizás te dio una palabra hace mucho y no la estás creyendo porque no la estás haciendo.
porque no estás viviendo de acuerdo a esa palabra. Recibimos la palabra, pero muchas veces nos enfriamos, porque a veces es difícil sostenerse en el tiempo en esa palabra en medio de las tormentas de la vida, de las luchas, las pruebas, las dificultades. Pero no debemos olvidarnos ni distanciarnos de esa palabra que recibimos de Dios. Amén. No importa cómo estés hoy, no importa lo que estés haciendo ahora, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de retomar esa palabra en fe y empezar a caminar sobre esa palabra. No perdamos más el tiempo dando vuelta con las cosas que el diablo nos quiere entretener de este mundo. Este mundo se acaba, nuestra vida termina. Pero ¿sabes qué? Tu alma es eterna. Vas a vivir siempre con Dios. Por eso hay que empezar a experimentar a Dios en este mundo, para que cuando vayamos al cielo estemos entrenados. Amén. No se puede, no creo que sea posible, vamos a ver qué pasa, están ganando terreno en nuestras vidas y en nuestra mente, en nuestro corazón, y estamos viviendo en base a esa realidad enfermiza, esa realidad de muerte, esa realidad limitante, amenazante, que no nos deja salir. Por eso, mi hermano, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que saber esto, que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que premia a aquellos que le buscan de verdad. Estoy hablando de Dios, de algo que la mayoría de los que estamos acá, creo que todos creemos en Dios. Y justamente si creemos en Dios, vamos a Él en búsqueda de su presencia, de su palabra, para encontrar dirección. Mi hermano, no te quedes corto, no golpees para ver qué pasa, golpea hasta que no te quede más fuerza para hacerlo. Insistí hasta que te encuentres cara a cara con Dios. No vayas ahí en una oración y decir, Señor, le hice la comida al perro. Y te levantás y vas y pues... No, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, es tiempo, ya se terminó, basta, levántense. Lo recibimos la palabra el domingo pasado. Levantate del polvo, sacudite del polvo, levantate y sentate en autoridad. Quitate las ataduras y corre al Señor. Amén. Yo me siento desafiado por esta palabra. Estoy prendido fuego, transpirando como gorrina dentro de un gorro, pero no es el calor, es la presencia del Señor. Ahí el Salmo 2.8, lo conocen muchos de ustedes. No pido que le digan nada más nada. ¿Qué dice la primera palabra de este versículo? Bien. ¿Lo pueden decir más fuerte? Bien. Porque esa es la intensidad con que está traducido, ¿no? Es con fuerza. Piden. Es como que Dios dice, esforzate en pedirme. ¿Se acuerdan la historia de la viuda y el juez injusto? Que iba y le pedía y el juez no temía a Dios ni temía a los hombres, pero como lo tenía cansado, esta mujer le hizo justicia. ¿Cuánto más Dios hará justicia a sus escogidos? Dice la Biblia. Pero ¿qué enseñó Jesús con eso? Que hay que insistir, insistir, insistir. Pídeme, pídeme, pídeme. Hay algunas adolescentes acá que no las voy a mirar, pero ellas saben eso, lo conocen. Y hasta que no se des, no paran. ¿Cuánto más Dios, no? Qué intercesoras serían ustedes si oraran así, ¿no? Esta palabra pídeme, la palabra que se traduce como pídeme en griego es kopos. ¿Se acuerdan? Los más viejos. ¿Y qué significa? Significa golpear insistentemente hasta que ceda. Es un término parecido que se usa en el boxeo, que es knockout. O sea, le pegás hasta que caiga.
Golpeás hasta que se caiga, hasta que se rompa, hasta que algo pase. No golpeás para ver qué pasa, golpeás para que pase. Pedís para recibir. No pedís para ver si Dios, en su soberana y divina voluntad, se le antoja darte algo. No, Dios quiere que le pidas y que le insistas y que pelees por eso. ¿Se entiende? Golpear insistentemente. Y esto comienza con lo que hablamos. Escuchate hablar y vas a ver si tenés fe o no tenés fe, o qué tenés. Si estás todo el día quejándote, si estás todo el día reclamando, hablando mal, si estás declarando no puedo, y no se puede, si no, la verdad que no. Si el no es tu palabra predilecta, hermano, prepárate a recibir lo que declarás. No, escúchame. Dice 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿teniendo el mismo qué? Hay un espíritu de fe. Y yo oro, Señor, ahora en el nombre de Jesús, derrama ese espíritu de fe. Ahora en el nombre de Jesús. Estoy orando, de verdad, lo creo. Usted tendría que decir amén, lo recibo. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. ¿Qué habla ahí? ¿Qué es lo que está hablando? Lo que cree. O está hablando de la realidad, de las circunstancias que están pasando en la vida. ¿Qué está hablando el tipo? Lo que cree. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. No hablamos en base a lo que nos pasa, no hablamos en base a las circunstancias, no hablamos en base a lo que los demás dicen, hablamos en base a lo cual creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que se descolgó de Dios para nosotros, lo que se desprendió de Dios para nosotros. Eso es lo que hablo. Hermanos, dejemos de comer migajas que están tiradas en el piso. Dios preparó un banquete para que te sientes a la mesa y disfrutes realmente de las bendiciones de Dios. Pero vos tenés que ir en oración a pelear por esas bendiciones para tu vida. Y por último, la fe supera la realidad. Y esto muchos de ustedes lo saben. Dice que murió Hazael, rey de Siria, el que estaba amenazando, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Pero el sitio y el peligro para Israel seguía. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra. O sea, volvió a recuperar las ciudades que Siria le había sacado al pueblo de Israel. Y dice de mano de Joacás, su padre, dice, 3 veces lo derrotó Joás y restituyó la ciudad de Israel. ¿Cuántas veces había golpeado Joás la flecha? 3. ¿Hasta dónde querés llegar vos, mi hermano, con Dios? ¿Hasta dónde querés llegar, mi hermana, vos, con Dios? ¿Hasta dónde? Te podés conformar con 3 victorias. Y decís, wow. Y siempre contar las mismas victorias. ¿Viste? Como hago yo a veces que cuento los testimonios de cuando trabajaba en la mutual. ¿Hasta dónde queremos llegar con el Señor? Yo me estoy preguntando esto mismo a mí. ¿Hasta dónde quiero llegar yo con el Señor? Porque hasta donde dé nuestra fe es hasta donde vamos a llegar. Ahí Jesús sanando a los ciegos, a 2 ciegos, relata Mateo, que en los otros evangelios es 1. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a cuantas veces golpees, te sea hecho. Conforme a lo que crees, que lo declarás con tu boca, te sea hecho. ¿Se entiende, hermanos? Yo los desafío en el nombre de Jesús a no dormir más y a no quedarnos cortos. Yo puedo cambiar mi realidad y la de mi entorno si voy en búsqueda del Señor y su palabra, si la creo y la vivo, mi realidad cambia radicalmente. Lo creo, hermano. Lo he experimentado, lo he vivido, lo sigo viviendo y lo sigo experimentando. Y quiero más de Dios,
por más de Dios, voy en búsqueda del Señor para que el Señor me siga hablando. Porque, decime una cosa, ¿quién te dijo que la vida tuya tenía que ser así? ¿Quién te dijo? ¿Quién te hizo creer que la realidad que estás viviendo no se puede cambiar? ¿Quién te hizo creer eso? ¿Qué es lo que está diciendo el cielo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo los profetas de Dios? ¿Qué es lo que está anunciándose en este tiempo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Y es eso lo que nosotros tenemos que creer y repetir. Porque seguramente todo lo que se está diciendo en nuestro entorno no viene de Dios. Lo que somos y lo que vivimos está determinado por lo que creemos. Por lo que creemos. Está determinado por lo que creemos. Entonces la pregunta, ¿por qué no ir un poco más allá? ¿Por qué no dar un paso más de fe? Tus límites, tus enemigos, tus temores fueron vencidos por Cristo en la cruz. Ya fue lanzada la primera flecha y Dios dijo salvación. Ya está. Cristo murió en la cruz y le ganó a Satanás, le ganó al pecado, le ganó a la carne, le ganó a la muerte, le ganó a la enfermedad. Entonces no hay nada, como dice Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está el límite? Tus límites están en vos mismo, en lo que vos crees. Preguntale a Pedro si no se puede caminar por el agua. Pedro, ¿se puede caminar en el agua? ¿Sabes qué te va a decir Pedro? Sí, pero no te distraigas. Preguntale a Josué si unos muros que medían kilómetros no se pueden tirar abajo dando vueltas y cantando. Preguntale a Josué cuando te veas con él. Si te adelantás, avisanos qué dice. Preguntale a la mujer que tocó el manto de Jesús si no había poder para sanidad en Jesús. Mis hermanos, conclusión. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar con el Señor? ¿Cuántas veces vas a golpear? ¿Cómo va a ser tu realidad a partir de ahora? Hermanos, Dios viene hablando palabras tremendas. No porque predico yo. A pesar de mis limitaciones, de mi incapacidad, de mi falta de conocimiento, de mi falta de estudio y todas las faltas y límites que yo puedo tener personalmente, Dios está hablando. Y si me considero algo delante de Dios y delante de ustedes, hermanos, ¿saben qué? Yo soy la piedra que Dios está haciendo hablar, porque alguien se cayó la boca y no quiso hablar. Entonces tuve que utilizar las piedras para que le hablen a ustedes. Si me considero algo, me considero eso. Por eso tengo libertad de decir que lo que estoy predicando son palabras tremendas de parte de Dios, porque no son mías. Y no es un invento mío, una ocurrencia mía. Ni siquiera me feliciten o me digan qué bueno, Andrés, lo que dijiste, porque yo soy un cero a la izquierda. Es Dios que está hablando. Y si vos te dejás usar por Dios, Dios también puede usarte. Y yo no creo que vos seas una piedra. Creo que vos sos un siervo y una sierva de Dios que Dios quiere usar para anunciar esto al mundo que se está perdiendo. El mundo está desesperado por palabra de Dios y no la encuentra en ningún lado, mi hermano. Porque nosotros somos los embajadores, nosotros somos los anunciadores de esta palabra que ustedes están escuchando hoy. Y perdónenme si ustedes piensan que yo les estoy volviendo a predicar lo que ustedes ya saben. Pero evidentemente, a pesar de que lo saben, Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que lo pongamos en práctica. Dios quiere que vayamos por más.
porque Él es infinitamente todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Y vuelvo a repetir, y al que cree, nada le es imposible. Al que cree, todo le es posible. ¿Lo crees, mi hermano? Entonces, ¿cómo va a ser tu realidad de ahora en más? ¿La vas a tomar esta palabra o no la vas a tomar? ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? ¿La vas a vivir o no la vas a vivir? ¿Qué importa todo lo demás si estoy con Dios? No me importa nada. Ahora, cuando no estoy con Dios, todo me importa, todo me afecta, todo me hace mal. Cuando no estoy con Dios, cualquier cosita que anda dando vuelta por ahí se me pega, la agarro y me hago cargo. Pero cuando estás con Dios, no te importa, entiéndase cuando digo no te importa, no te importa absolutamente nada, no te modifica nada, porque vos estás agarrada a Dios. Amén. Y yo te desafío en el nombre de Jesús a que pagues el precio y vayas a buscar al Señor y su palabra y la vivas, los músicos, y la pongas en práctica, ¿sí? Y la pongas en práctica, porque ahí está la vida. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y esta palabra que yo estoy predicando es para vida, no es para muerte, es para vida, para que la vivas, para que la experimentes. Amén. Ponete de pie.